Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un vídeo más lleno de chisme, revelaciones y por supuesto, mucho drama turco. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha sido el pan de cada día para muchos de nosotros, un tema que genera toneladas de comentarios, likes y, admitámoslo, mucha curiosidad, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de todo lo que se ha dicho sobre esta icónica pareja de Erkencikus. Vamos a analizar declaraciones, rumores, especulaciones y, lo más importante, vamos a explorar una confesión inédita que, créanme, los va a sorprender. Prepárense para un análisis profundo, porque hoy vamos a ir más allá de los titulares y las simples especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en las emociones, las decisiones y las consecuencias de una conexión que marcó un antes y un después en la televisión turca y en el corazón de sus seguidores. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y prepárense para un viaje por los entresijos de esta historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla por mucho tiempo. Pero antes de empezar con todo el jugoso contenido, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna primicia de lo que está pasando en el mundo de las novelas turcas. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que ya lo saben. Manos a la obra porque hoy desentrañaremos el misterio de Sanem y Can, de Demet y Can. Ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de amor, o no, entre Demet Özdemir y Can Yaman, para quienes no estén familiarizados, comenzó en el set de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química en pantalla entre ellos era innegable. Era palpable. La conexión que tenían como Sanem y Can, los protagonistas, traspasaba la pantalla. Besos, miradas, escenas románticas, todo era perfecto y por supuesto, los fans, como buenos románticos, soñaban con que ese amor también fuera real en la vida. Y como era de esperarse, los rumores comenzaron a correr como la pólvora. ¿Pero por qué Erkencikus tuvo tanto impacto? ¿Qué la hacía tan especial? La respuesta reside en una combinación perfecta de factores. En primer lugar, la trama. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, era fresca, romántica y llena de giros inesperados. El público se identificó con la lucha de Sanem por alcanzar sus sueños, por encontrar el amor verdadero y por superar los obstáculos que se interponían en su camino. Era una historia que, a pesar de ser una fantasía, tocaba fibras sensibles y despertaba emociones genuinas. En segundo lugar, la calidad de la producción. La serie contaba con una cinematografía impecable, con paisajes impresionantes de Estambul, con una banda sonora pegadiza y con una cuidadosa selección de vestuario y escenarios. Todo estaba pensado para crear una atmósfera mágica y envolvente, para transportar al espectador a ese universo de romance y fantasía. Y por supuesto, en tercer lugar, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La conexión que tenían en pantalla era algo extraordinario. Se notaba la complicidad, la naturalidad, la pasión. Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo era creíble, todo era auténtico. Y esa autenticidad fue precisamente la que conquistó al público. Porque al final, los fans no solo se enamoraron de los personajes, sino también de la relación que tenían los actores en la vida real, o al menos, eso era lo que querían creer. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cualquier interacción entre ellos, desde un abrazo en el set hasta una mirada cómplice. Los fans, en su mayoría, querían creer en ese amor, querían ver a Sanem y Can juntos para siempre. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se organizaron encuestas, se debatieron en foros y se especuló hasta la saciedad sobre cada detalle de sus vidas. Era una verdadera fiebre, una obsesión colectiva que trascendía las fronteras y unía a fans de todo el mundo. Y claro, la prensa turca, siempre al acecho, no tardó en echarle más leña al fuego. Fotos comprometedoras, supuestas declaraciones de fuentes cercanas, rumores de citas secretas. Todo esto alimentaba la ilusión, o la desesperación, dependiendo de a quién le preguntaras. Los paparazzi, siempre al acecho, perseguían a Demet y Can en cada esquina, buscando capturar una imagen que confirmara los rumores. Las revistas del corazón publicaban portadas sensacionalistas con titulares como Demet y Can, amor en la vida real, o La prueba definitiva, la romántica escapada de Sanem y Can.
La prensa turca a menudo no dudaba en inventar historias, en manipular la información y en exagerar los detalles con tal de generar titulares y vende. Revistas. Era un juego peligroso que podía tener consecuencias negativas para la vida personal de los actores. Pero al mismo tiempo, la prensa era consciente del poder que tenían los fans y de la rentabilidad que generaba la pareja de Mehmet. Así que, en definitiva, el drama estaba servido, y la maquinaria de la especulación no paraba de girar. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Hubo amor, solo amistad o todo fue una estrategia de marketing para la serie? Bueno, la verdad, como siempre, es un poco más compleja y a veces más decepcionante. Lo que sí es cierto es que a pesar de toda la especulación, ni Demet ni Can confirmaron públicamente una relación amorosa. Siempre mantuvieron una postura ambigua, jugando con el misterio, alimentando los rumores y, claro, beneficiándose de la atención mediática. Y no podemos culparlos, al fin y al cabo, el amor en pantalla es una herramienta muy útil para el éxito de una serie. Demet en entrevistas siempre ha hablado con cariño y respeto de Can, destacando su profesionalismo y su buena química en el trabajo. Nunca ha negado la conexión especial que tenían, pero tampoco ha confirmado que esa conexión fuera más allá de la amistad. Sus palabras a menudo eran cuidadosamente elegidas, evitando cualquier declaración que pudiera comprometerla o generar falsas expectativas. Can, por su parte, ha sido más reservado en sus declaraciones, pero siempre ha mostrado admiración por Demet como actriz. Su actitud en general ha sido más distante, más esquiva, alimentando aún más la curiosidad de los fans y la prensa. A menudo sus respuestas eran cortas y evasivas, dejando entrever un cierto hermetismo sobre su vida privada. Pero, ¿dónde entra la confesión inédita? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace poco, durante una entrevista en un programa de televisión turco, Demet, sin entrar en detalles, hizo una declaración que para muchos fue una verdadera revelación. Esta entrevista en un programa de entrevistas nocturno marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la relación. La presentadora astutamente le preguntó sobre la intensidad de las relaciones en el mundo de la actuación, sobre la dificultad de separar la ficción de la realidad, especialmente cuando se comparten momentos tan íntimos con otro actor. La presentadora, una mujer experimentada en el manejo de entrevistas, sabía muy bien cómo guiar la conversación y cómo obtener respuestas reveladoras. La respuesta de Demet fue, digamos, reveladora. Dijo algo como: cuando trabajas con alguien con quien sientes una conexión especial, es inevitable que haya una mezcla de sentimientos. Es muy fácil confundir la química en el set con algo más. La adrenalina, la presión, la convivencia diaria, todo eso crea un ambiente propicio para que se desarrollen sentimientos. A veces es difícil poner límites. A veces es difícil saber dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. No mencionó nombres, por supuesto, pero la insinuación era clara. Fue una confesión sutil, pero contundente, que sugería que efectivamente entre ella y Can hubo más que amistad. Que sí, que hubo una atracción, una conexión más allá de lo profesional, pero que por alguna razón no prosperó. La presentadora, al notar la incomodidad y la sinceridad de Demet, continuó indagando. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación?, Demet preguntó con una sonrisa comprensiva. Demet respiró hondo y respondió: sí. Todos los actores en algún momento nos hemos enfrentado a esa encrucijada. La pasión, el enamoramiento, todo es muy intenso en el set. Y a veces esa intensidad se traslada a la vida real. Esta respuesta, que se viralizó en cuestión de minutos, fue interpretada por muchos como una confirmación velada de que entre Demet y Can había existido una relación sentimental, aunque breve o no consumada. ¿Por qué no prosperó? Bueno, las razones pueden ser muchas. Ya saben, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La fama, la presión mediática, la agenda apretada, las diferentes expectativas. Todo esto puede jugar en contra. La incompatibilidad de caracteres, los conflictos de intereses, las decisiones personales, pueden ser factores determinantes. Tal vez simplemente el momento no era el adecuado. Tal vez no querían comprometer su amistad. O quizás simplemente decidieron que era mejor no arriesgarse. La diferencia de personalidades también pudo haber influido. Can Yaman, con su carácter impulsivo y extrovertido, y Demet Özdemir, más reservada y reflexiva, podrían haber tenido dificultades para compaginar sus vidas fuera del set.
La fama en sí misma es un factor de estrés que puede afectar a cualquier relación. La exposición constante, la falta de privacidad, la presión de los medios, todo esto puede generar conflictos y tensiones. Pero lo más importante, lo que esta confesión revela, es que la historia de Sanemi Khan, aunque no se materializara en la vida real, sí dejó una huella en la vida de Demet. Que sí, que hubo algo más allá de las cámaras. Que sí, que ese amor en pantalla, de alguna manera, sí tocó sus corazones. Y a la postre lo que demuestra es que el arte y la vida, a menudo, se entrelazan de maneras inesperadas. Pero como la vida, esta historia tiene sus pros y sus contras. Y por supuesto con el tiempo ambos han seguido adelante. Demet se casó y luego se divorció con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco, lo que por cierto, generó aún más preguntas y especulaciones sobre su relación con Khan. ¿Estaría él involucrado en el divorcio? Obviamente los fans no perdieron la oportunidad de teorizar. La noticia del matrimonio de Demet fue, para muchos fans, un shock. La esperanza de ver a Sanemi Khan juntos se desvanecía, y las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción y tristeza. El divorcio inevitablemente reabrió el debate sobre la relación de Demet con Khan. Los fans en su mayoría culparon a Oğuzhan Koç por la supuesta infelicidad de Demet y especularon sobre un posible reencuentro con Khan. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Demet y Khan, comparando sus reacciones en diferentes momentos y analizando cada gesto. Khan por su parte ha mantenido su vida personal más privada, pero también se le han atribuido varias relaciones sentimentales. Su decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal ha sido, en ocasiones, criticada por los fans. Algunos lo acusaron de ser demasiado hermético y de no compartir su vida con sus seguidores. Otros, por el contrario, valoraron su discreción y su derecho a la privacidad. En resumen, la historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, creando una narrativa que cautiva a millones de personas en todo el mundo. Es una historia de química, de pasión, de rumores y sobre todo, de la complejidad de las relaciones humanas. La conexión que tuvieron en el set de Erkenci fue tan intensa que traspasó la pantalla. Pero al final, la vida es impredecible y el amor, a veces, no es suficiente. Y es también una lección sobre cómo, a veces, el amor en pantalla es solo eso, amor en pantalla. Aunque la conexión sea real, aunque la química sea innegable, no siempre es suficiente para que una relación prospere en la vida real. El éxito de la serie, sin embargo, no se basó únicamente en la química entre los protagonistas. La calidad de la producción, la originalidad de la trama y el talento del elenco fueron factores clave. Pero sin duda, la chispa entre Demet y Khan fue el ingrediente que hizo que Erkenci fuera un fenómeno mundial. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química entre Demet y Khan fue real y evidente. Que esa conexión especial que vimos en Erkenci trascendió la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que compartían, todo era palpable. Y esa química, sin duda, fue la que conquistó al público. Segundo, que aunque no se confirmara públicamente, existió una atracción, un coqueteo, algo más que amistad entre ellos. La confesión de Demet, aunque sutil, dejó claro que hubo sentimientos involucrados, que la experiencia de trabajar juntos dejó una huella en sus vidas. Tercero, que las circunstancias, el momento o las decisiones personales impidieron que esa relación se consolidara. La fama, la presión mediática, la incompatibilidad de caracteres, la falta de tiempo, todo pudo haber influido. Y al final, cada uno tomó sus propias decisiones, buscando su propia felicidad. Cuarto, que ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus propias historias y dejando, en el camino, un recuerdo inolvidable para sus fans. Demet con su carrera en ascenso y sus nuevos proyectos. Khan consolidando su éxito como actor y explorando nuevas facetas de su vida. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Y quinto, y lo más importante, que el misterio que rodea su relación, los rumores, las especulaciones y las confesiones a medias siguen alimentando nuestra curiosidad y nos mantienen enganchados a sus historias. La historia de Demet y Khan, al final, es un recordatorio de que el amor es un misterio, que la vida está llena de posibilidades y que a veces el final no es lo más importante, sino el camino recorrido. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan enterado de algo nuevo y sobre todo, que hayan disfrutado del chisme. Ya saben que yo lo disfruto mucho.
En este vídeo hemos explorado las luces y sombras de una relación que cautivó a millones. Hemos analizado las declaraciones, las insinuaciones, los rumores y las especulaciones. Hemos intentado desentrañar la verdad, aunque la verdad, a veces, es escurridiza. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por apoyar mi canal. Son lo máximo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su apoyo, sus comentarios, sus likes son el motor que impulsa este canal. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo más de lo que se dijo? ¿Les hubiera gustado que fueran pareja? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. El debate está abierto. Y por favor, no se vayan sin dejar su like. Un me gusta es súper importante para que el vídeo llegue a más personas. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales, donde comparto información exclusiva y contenido adicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el mundo de las novelas turcas siempre está lleno de sorpresas, y yo estaré aquí para contárselas. Hasta la próxima, mis queridos.